tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, soy psicólogo de profesión. Bienvenidos a este nuevo video que titula Psicología Comunitaria. Un campo de aplicación muy importante para la psicología, para quienes ejercemos esta maravillosa profesión, es el tema comunitario. Cómo aplicar la psicología para comprender, evaluar e intervenir y transformar lo que es las comunidades, ¿sí? Las comunidades, y pueden ser, cuando decimos comunidades, por lo general pensamos que es una comunidad rural, que evidentemente en esos espacios se trabaja, pero también de pronto una comunidad puede ser un mismo barrio, puede ser el aspecto suburbano, entonces a nivel urbano, rural, o a nivel urbano marginal, sí, o semi-urbano. Entonces, el tema comunidad es una palabra bastante amplia, puede dar a un sinnúmero de temas, de conceptos, de definiciones que giran en torno a la comunidad. ¿Qué mismo es una comunidad? Y pues, bueno, hay diversos autores desde diversas ramas profesionales que intentan definir a las comunidades, y pues no vamos a dar aquí un concepto específico de lo que es una comunidad, pero vamos a dar ciertas aproximaciones. Decir que una comunidad, sí, es complejo, hay miles de definiciones de comunidades, pero en términos generales viene de una raíz que es algo común, ¿sí? Algo que nos compete a todos, común, lo comunitario. Y por lo general tiene un sesgo más, por supuesto, hacia lo rural. Sin embargo, como ya dije al inicio, también una comunidad puede ser un barrio, si es que tiene aspectos en común, si es que el barrio es hasta cierto punto organizado. Entonces ahí hablamos de comunidades urbanas. Y pues si ampliamos el tema de comunidad, incluso una empresa puede ser una comunidad, ¿sí? Puede ser una comunidad, una empresa, pero bueno, tiene otras connotaciones. Pero ahora se habla incluso en las empresas, en la gestión empresarial, en la administración de empresas, de comunidades de aprendizaje. Incluso ahora estamos hablando de comunidades digitales en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook, en los grupos de las redes sociales, hablamos de comunidades digitales. Entonces, digamos, tiene varias definiciones lo que es una comunidad, pero digamos que el eje es que es un grupo en un determinado espacio físico o virtual que interactúan y tienen aspectos en común, tienen ciertos objetivos en común, y eso es lo que cataloga a las comunidades. Eso principalmente. Y otra cosa también decir que para intervenir, para evaluar, para intervenir, para desarrollar nuestro trabajo en las comunidades, pues podemos hablar de que varias profesiones estudian, intervienen y trabajan con comunidades. ¿Ya? En el caso de hoy que vamos a hablar más, que es la psicología aplicada a una comunidad, pues tanto la psicología social, la organizacional, la educativa y la clínica pueden intervenir en una comunidad, en un determinado espacio físico, virtual, o en un determinado espacio geográfico y territorial. Entonces, los diferentes campos de la psicología pueden aplicarse para comprender lo que es una comunidad, ¿ya? Entonces, desde la psicología, en sus diferentes concepciones, especialidades, se interviene en comunidades. Entonces, esa es una de las profesiones que estudia, interviene y trabaja con comunidades. Pero no solamente es eso, también los antropólogos, desde hace 100, 150, casi 200 años, también han venido trabajando con comunidades, y ahí ya tengo otros videos que les recomiendo de la antropología. Entonces, también, ¿sí? Los sociólogos, de igual manera, ¿sí? Han trabajado mucho con comunidades, con organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, organizaciones de agua, gobiernos parroquiales, gobiernos municipales, provinciales, nacionales. Entonces, el sociólogo también, de alguna manera, estudia e interviene ciertas ramas de la sociología, trabajan con ciertas comunidades. La politología también.
Pues la comunicación comunitaria también es otro de los temas fundamentales. Entonces, desde la comunicación, desde el periodismo, desde las relaciones comunitarias, las relaciones públicas, también intervienen como profesión en una comunidad. Lo mismo, la economía de una comunidad, hacer estudios económicos, la producción, la economía de una determinada comunidad física o virtual, también es importante profesión estudiar desde la economía a una comunidad. Lo mismo el derecho, pues en el campo del derecho también hay, en toda comunidad hay sus leyes, o faltan leyes, o sobran leyes, y pues para la convivencia comunitaria también es importante entender si estas leyes, cómo se define una determinada comunidad, cómo se evalúa jurídicamente, qué dice la ley sobre los derechos comunales, los derechos comunitarios, incluso derechos colectivos, derechos de ciertas culturas. Entonces ahí también el derecho también aporta a los abogados, los profesionales del derecho a intervenir en comunidades. Lo mismo los biólogos, los botánicos, los zoólogos, los ingenieros ambientales, los ingenieros químicos, de pronto, pues también trabajan en comunidades. Y en el caso de la biología pueden ser comunidades biológicas, comunidades de animales, comunidades de seres humanos, y cómo interactúan las personas con su hábitat, con su ecosistema, con un área protegida de pronto, con un área que tiene patrimonio cultural. Entonces, ahí los biólogos, los botánicos, los ingenieros ambientales tienen un rol fundamental. Lo mismo en el tema de las ingenierías, ¿sí? Los ingenieros civiles están llamados a construir carreteras, puentes, edificaciones, infraestructuras, como es canchas, etcétera. Entonces, la ingeniería también interviene con comunidades. Entonces, un ingeniero tiene que conocer cómo se dan las interacciones, los vínculos y las dinámicas socioterritoriales, ambientales en ese espacio físico, o incluso puede ser en algunos casos virtual. Pues la ingeniería civil, la ingeniería eléctrica, la ingeniería ambiental, que ya lo mencioné, la informática, la ingeniería agropecuaria, la ingeniería industrial, necesitan conocer su entorno o el entorno de intervención en una determinada comunidad. Lo mismo, el urbanismo, la arquitectura, la geografía, ¿sí? Cómo trabajar desde esa perspectiva en las comunidades urbanas o rurales o incluso virtuales. Entonces, estos son algunos de los elementos, es decir, que para comprender, intervenir, estudiar, transformar una comunidad, pues se requiere de diversos enfoques, desde diversas corrientes, y principalmente en lo que es la psicología, pues un psicólogo que interviene en comunidad, yo diría que tiene que conocer un poco de todos estos otros campos, por lo menos un poco, ¿sí? Para tener una idea de cómo intervenir en una comunidad. Entonces, un psicólogo que interviene en una comunidad a veces trabaja con ingenieros ambientales, a veces trabaja con sociólogos, a veces trabaja con antropólogos, con ingenieros, a veces trabaja con arquitectos, con abogados, para poder intervenir, estudiar, evaluar una comunidad. Y, por ejemplo, esto se evidencia en los famosos planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Y yo tengo ahí una cierta experiencia de más de 2 años, más de un año, 2 años, que hemos trabajado en el diseño y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, los PDOTs en el caso del Ecuador, o los planes de desarrollo local. Tiene diversas acepciones. Otros desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista urbanístico, lo llaman el ordenamiento territorial. Entonces ahí es importante también que participe un psicólogo social, un psicólogo comunitario, para trabajar en estos aspectos fundamentales de hacer reflexiones, diagnósticos e intervenciones en las comunidades. Bueno, y este es un tema también importante. Cuando nosotros, como psicólogos, o como antropólogos y sociólogos, que son 3 ramas, como les dije, trillizas, son hermanas, siempre es importante, antes de entrar en una comunidad, tener un proceso de evaluación o de diagnóstico de determinada comunidad, ¿sí? Evaluación o diagnóstico comunitario o investigación comunitaria, ¿sí? Entonces tenemos que evaluar a esa comunidad primero antes de intervenir, porque digamos cuando las comunidades no son objetos, no son
entes estáticos, son entes dinámicos, que interactúan con otras comunidades, con el medio, y también cómo se dan sus procesos internos. Entonces, por eso es que necesitamos evaluar, diagnosticar a una comunidad. Es lo mismo que un médico. Un médico, para antes de determinar si usted tiene una determinada enfermedad, primero, ¿qué le manda a hacer? Primero, le hace, de pronto puede ser radiografías, puede ser exámenes de sangre, puede ser exámenes de orina, examen de heces. Entonces, con estas formas de diagnóstico, ¿sí? Con estas herramientas, digamos, de investigación biológica, bioquímica, a usted le evalúa, le diagnostica, ¿sí? Para ver qué tiene, ¿sí? Entonces, de pronto, ese es el rol de un médico, investigar, evaluar su salud, evaluar su cuerpo, la bioquímica de su cuerpo, cómo funciona, y desde ahí, en base a ese diagnóstico, el médico va a saber cuál es su plan de intervención, cuál es su terapia, cuál es su... ¿qué necesita? Si necesita medicamentos, si necesita una dieta, si necesita hacer deporte, si necesita de pronto cambiar de actitud, si necesita operarle de pronto una intervención quirúrgica, etcétera. Entonces, primero necesitamos evaluar. Y lo mismo en una comunidad. Si un psicólogo, un sociólogo, un antropólogo va a trabajar en una comunidad, tiene que primero hacer un diagnóstico de esa comunidad, una evaluación, una investigación sociopsicológica, sociocomunitaria, y para eso puede tener herramientas cuantitativas. Ya, bueno, hubo esta pequeña interrupción, me disculpan. Entonces, como les decía, aquí hay diversas estrategias de intervención comunitaria. Entonces, la comunicación, ¿sí? La educación pueden ser contempladas dentro de diversas estrategias de intervención, de planificación, de acción en la comunidad, de planes, programas, proyectos, acciones, ¿sí? Y ya cuando vamos a ejecución, a la parte de ejecución de la intervención comunitaria, pues ahí utilizamos justamente todas las herramientas comunicacionales a través de talleres, de pronto talleres, reuniones, asambleas comunitarias, juntas, carteleras de información, de comunicación, papeles volantes, etcétera. Y también herramientas puede ser de capacitación para cambiar conductas, cambiar comportamientos, creencias, etcétera. Entonces podemos utilizar la comunicación, la educación o la mezcla entre las dos. Educomunicación podría ser el acompañamiento sociopsicológico y la asesoría a nivel de organizaciones, de grupos, de familias, de individuos, de líderes. Y podemos utilizar diversas herramientas de acompañamiento socio-psicológico o psicosocial, como puede ser la misma mediación, la mediación de conflictos, la gestión de conflictos, la negociación, el coaching, el mentoring, puede ser los deportes como una estrategia de integración de la sociedad, como una herramienta de cambio social, el deporte, el indoor, el vóley, el fútbol, las artes, la pintura, la lectura, la literatura, el cine, sí pueden ser herramientas de cambio, de educación, de intervención, de acompañamiento sociopsicológico. Y por supuesto la asesoría a los principales, fortalecer las organizaciones de un territorio para que puedan participar en las decisiones de sus presupuestos, de sus finanzas comunitarias, de los presupuestos públicos, etcétera. Sí, podemos entonces trabajar en asesoría organizacional de grupos, acompañamiento a familias, hacer intervención con familias a nivel intrafamiliar o a nivel interfamiliar entre diversas familias. Podemos fortalecer capacidades individuales en líderes, en actores locales, sujetos locales que se involucren en el desarrollo comunitario, en el desarrollo local. Entonces, también podemos utilizar, si es que hay
temas ya más conflictivos, de luchas de poder, podemos utilizar el sistema electoral a través de votaciones, de consultas prelegislativas, de consultas participativas sobre diversos temas. Podemos utilizar los sistemas electorales, las votaciones. También podemos hacer uso del sistema judicial en el caso de que de que, de que se incumplan y no hay otras formas de lograr acuerdos. Se puede establecer procesos judiciales a nivel jurídico, ¿sí? Entonces ahí se complementa con la abogacía, con el derecho. Trabajar conjuntamente entre psicólogos comunitarios y abogados, haciendo efectividad la constitución política del Ecuador, las leyes, las ordenanzas, etcétera, ¿sí? Entonces, estas son diversas herramientas de intervención para generar cambios en una comunidad a nivel económico, a nivel técnico, a nivel industrial, a nivel productivo, ambiental, etcétera. Entonces, siempre el psicólogo comunitario, el psicólogo social, va a necesitar de todas estas herramientas para evaluar, planificar y ejecutar diversas acciones, proyectos, programas, objetivos que se quieran cumplir en una comunidad, planes estratégicos comunitarios, etcétera. Entonces, esas son las formas de intervención de un psicólogo. Sí, principalmente, como les decía, la comunicación y educación son su fuerte. A través de la comunicación, la información, la educación, la capacitación, el psicólogo utiliza eso para poder generar estos cambios en una determinada comunidad, sea urbana, sea rural, sea digital, presencial, etcétera. Y pues con eso estamos prácticamente terminando esta parte de lo que implica la psicología comunitaria. Es un campo importante de la psicología, y digo, la psicología comunitaria tiene que ver mucho con los psicólogos sociales, ¿sí? Por eso en algunos países se llama psicología social y comunitaria. Una de las más grandes autoras en estos temas es Maritza Montero, que les recomiendo que busquen. Es una psicóloga latinoamericana. Maritza Montero tiene varias publicaciones desde hace muchos años, ha trabajado en este tema, pero también están otros autores como el mismo Erich Fromm, que ha trabajado mucho en comunidades. Tiene un libro que se llama el libro de Erich Fromm se llama Psicología del Campesino Mexicano, ¿sí? O Sociopsicología del Campesino Mexicano. Maritza Montero tiene varios libros sobre psicología comunitaria, entonces son algunos de los pioneros en el trabajo con comunidades, en intervención comunitaria. Pero, como les decía, para trabajar en comunidades necesitamos alimentarnos los psicólogos también un poquito desde la antropología, de la sociología, incluso de la misma economía, porque entender el desarrollo de una comunidad necesita varios ejes: el eje social, el eje ambiental, el eje económico, el eje de asentamientos humanos. Y, por ejemplo, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, los PDOTs que les conocemos acá en el Ecuador, han sido una de las herramientas fundamentales para intervenir y planificar en las comunidades. A pesar de que han tenido muchas fallas, yo creo que pueden ser insumos que podremos trabajar los psicólogos para poder intervenir en las comunidades, a través, como les decía ya, de acciones, proyectos, programas, planes que permitan conseguir esos objetivos de desarrollo en la comunidad, de desarrollo local. Entonces, revisen. Complementario a esto, les pido que visiten el video que les recomendé al inicio, Psicología del Desarrollo Local. Ahí ya explico algunos de los elementos, y seguiremos haciendo otros videos para hablar de desarrollo local, de desarrollo territorial, de desarrollo comunitario, de desarrollo social, que son temas que están muy ligados, que están muy conectados. Y la psicología social es el pilar, es la base para la psicología de una comunidad, la psicología comunitaria. De 35 40 minutos. Y con esto me estoy despidiendo. Cuídense mucho. Chao, chao.